Buenas, bienvenidos a una entrega más de nuestro curso. Hoy vamos a abordar teorías psicológicas. En la clase anterior abordábamos el conductismo. Hoy vamos a adentrarnos en cognitivismo desde Jean Piaget. Así que vamos allá. Piaget nace en 1896, inicialmente se forma como biólogo, luego avanza en sus estudios, incursiona en la filosofía y finalmente incursiona en la psicología. Es interesante comentarles que trabajó algunos años junto a Binet en el laboratorio de Binet en Francia, y también es un intelectual que desde temprana edad ya estaba publicando a sus 11 años. Él hace su primera publicación de un artículo científico y toda su obra supera los 60 libros. Se casa creo que en el 24 y tiene 3 hijos. Fallece en 1980. Y referente a su configuración familiar, es interesante como destacar que Piaget llega en esto de estar tan compenetrado con su investigación y el desarrollo de sus ideas, llega a hacer algunos experimentos con sus propios hijos. Motivo por el cual fue criticado en la época. ¿Vale? Quiero presentarles ahora desde la misma voz de Piaget algunas cuestiones que ya nos van introduciendo en su obra, y además de aquí podemos deducir por qué en la bibliografía apreciamos que él se autodefinía como epistemólogo genético. Vamos a ver algunas de sus palabras. Comprise. Les uns me prennent pour un empiriste et même pour un néo-behavioriste, comme l'a fait Berlin, parce que je soutiens que la connaissance part de l'action exercée sur les objets. Or, une action sur les objets, c'est pas du tout la même chose que tirer la connaissance des objets eux-mêmes. Il y a donc là une première confusion. Les autres me trouvent au contraire néo-maturationniste ou même innéiste, étant donné que je fais appel à l'action du sujet. Mais ils oublient que l'action du sujet, c'est justement une action sur les objets qui a par conséquent interaction et pas action à sens unique. Autrement dit, je ne suis ni empiriste ni innéiste, mais je suis constructiviste. C'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelle construction nouvelle par interaction avec le réel et ne sont pas préformées. Il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais qu'il y a toujours auto-organisation et par conséquent une continuelle construction et reconstruction. Eh bien, pourquoi ne suis-je pas empiriste? L'empiriste pense que la connaissance est une sorte de copie des objets, une copie fonctionnelle, comme disait Hull. Or, ça n'est jamais une copie. Elle est toujours une assimilation, c'est-à-dire une interprétation par intégration de l'objet dans des structures antérieures du sujet.
Le meilleur exemple qu'on puisse donner pour justifier cette thèse, c'est l'étude du dessin lui-même chez l'enfant, étant donné que le dessin, par définition, est une copie d'un modèle. Eh bien, ce qu'on observe chez le jeune enfant, c'est que l'enfant ne dessine pas ce qu'il voit, il dessine l'idée qu'il s'en fait, il dessine ce qu'il en sait, c'est-à-dire son interprétation, et non pas l'objet tel quel en tant qu'observable perceptible. Prenez par exemple la copie d'un losange. Je demande à l'enfant de copier ça, voilà le modèle. Eh bien, pour l'enfant, le losange, c'est un carré qui a des pointes. Alors, vous voyez le résultat, il vous dessine un carré avec une pointe dessus, ou bien il vous dessine un carré avec une pointe à côté. Vous allez voir maintenant une première expérience, c'est une petite fille. En adelante vamos a seguir viendo este documental sobre epistemología genética. Estas palabras creo que empiezan a delimitar el campo de actuación de Piaget, empiezan a mostrarnos también un poco sobre su punto de vista y estas ideas que están también desarrolladas en la bibliografía sugerida para el abordaje de esta clase. Justamente las obras para abordar estas ideas de Piaget son dos recomendadas. Una es Psicología del Niño, que la escribe junto a Inelder en 1969, y tenemos del 64 6 estudios de psicología. Son los dos libros que bueno, van a abordar más fuerte y claramente los conceptos que queremos trabajar en esta clase. Algunas principales ideas que quisiéramos destacar es que primero que nada este autor o cuando vamos y nos acercamos a un autor, nos preguntamos cuál es la pregunta que se hace el autor para el desarrollo de su investigación, ¿no? Y en esto de hacernos la pregunta sobre la pregunta de qué se pregunta Piaget, podemos como destacar algunas cuestiones. Primero es que se va a distanciar de otros autores contemporáneos sobre el énfasis o el centro de su investigación, ¿no? Venimos trabajando con conductismo, quienes se centraban en el comportamiento, y bueno, Piaget, una de las cosas que va a hacer es distanciarse de esa teoría y de ese foco, ¿sí? Para adentrarse en esta cuestión más genética desde el mismo significado de la palabra, de génesis, ¿no? De origen, conocer cómo pensamos, de conocer, de preguntarse cómo se produce el pensamiento, cómo es que la mente de alguna manera ordena nuestro mundo de sensaciones, ¿no? Cómo funciona la mente, cómo funciona el aparato cognitivo, ¿no? Estas son algunas de las preguntas que podríamos decir que intenta hacerse Piaget. Para el desarrollo de su teoría tenemos que pararnos, detenernos un segundo, y como venimos haciendo con el resto de los autores, pensar
en la clave de qué teoría de aprendizaje, teoría o teorías de aprendizaje, qué noción de aprendizaje y o de sujeto es posible encontrar en la obra del autor. Podemos detenernos a dos ideas, a la idea de conocimiento y la idea de aprendizaje. Y en Piaget encontramos que los niños nacen con una estructura mental básica, que es el resultado de la evolución genética, y el conocimiento y aprendizaje derivan de esas estructuras, ¿sí? Así que las estructuras van a ser una de las cuestiones eje, en particular las estructuras cognitivas. Estas estructuras cognitivas y la cognición, ¿no? Está definida por esquemas. La cognición son los procesos internos de la mente que conducen al conocimiento, ¿no? Y los esquemas son los componentes básicos o las unidades de la construcción de conocimiento. Cada esquema refiere a una serie de representaciones de mundo que están entrelazadas y son utilizadas para entender una situación específica, ¿no? Por ejemplo, algo que conozco previamente, ¿no? Se me ocurre, puedo yo conocer un globo, ¿sí? Un niño puede conocer un globo y se le presenta una pelota enfrente, y el niño lo primero que va a hacer es relacionarlo con un esquema previo, ¿no? Y cómo va a llamarle a ese objeto va a ser globo, ¿no? Lo que va a suceder en ese caso es que le digan: no, eso no es un globo, es una pelota, ¿no? Y va a volver a decir globo, porque justamente una noción de aprendizaje está vinculada con algunas de las funciones con las que operan estos esquemas. Ahora lo vamos a ver en la próxima el próximo slide y retomo este ejemplo, ¿sí? Entonces les decía, estos esquemas cambian según la edad, ¿sí? Y la generación de esquemas permiten generar nuevo conocimiento. La generación de nuevo conocimiento está relacionado con la generación de esquemas, y esto que les venía diciendo de sucesiones sobre un esquema previo, que lo vinculo con algo que me está sucediendo ahora, con lo que tengo enfrente, como esto de la pelota, ¿no? Le llamo globo y le digo que no, que es pelota, y en ese repetir también se va a dar que va a empezar a relacionar ese objeto con este nuevo esquema que es pelota, y que luego va a poder asimilar, que va a ser otro concepto, y a partir de ahí va a poder denominar pelota y va a poder definirla y demás. Justamente de lo que estaba hablando son las funciones intelectuales. La adaptación está constituida justamente por dos procesos, que es el proceso de asimilación y acomodación. Estos dos procesos están fuertemente vinculados, en constante relacionamiento
y esa relación que existe entre la asimilación y la acomodación es llamada equilibración. Se entiende al sujeto como alguien que va a estar constantemente operando o en equilibrio, ¿no? en estas dos funciones, ¿no? La asimilación es la utilización de un esquema existente para aplicarlo a una nueva situación y así poder interpretarla, entenderla. Es esto que venía explicando del ejemplo del globo y la pelota. La acomodación consiste en cambiar un esquema existente para recibir una nueva información, ¿no? O sea, incorporo esta nueva idea, ¿sí?, a partir de algo que relacioné, que asimilé, y esa incorporación es llamada como la función de acomodación, ¿no? A partir de ahí es que va a poder entender que es un objeto diferente y que va a tener sus propias características. Pensando una idea de aprendizaje, un ejemplo, una pista, puede estar dado en alguno de los ensayos que hace Piaget, alguno de los test que van a ver ahora a continuación, que él mismo lo va a explicar y va a dar un ejemplo, y a partir de ahí vamos a analizarlo para pensar una noción de aprendizaje. Or, nous avons étudié longuement les structures des stades des avant le langage et à partir du langage. Une objection continuelle qu'on nous fait, et surtout chez les anglo-saxons, c'est que la structure n'existe que dans l'esprit de l'observateur, du psychologue, et que la structure n'est pas comme telle dans l'esprit de l'enfant. Eh bien, à cela, j'ai une réponse qui me paraît bonne, c'est que je définis la structure comme étant ce que l'enfant sait faire et non pas ce qu'il en pense. Il ne fait pas du tout lui-même une théorie de la structure, bien entendu, mais il exécute des actions et nous constatons, nous, que ce qu'il sait faire dans ses actions est bien coordonné et surtout que cela lui permet d'en tirer par déduction des conséquences auxquelles il n'avait pas pensé, comme nous allons le voir tout à l'heure à propos de la sériation. Autrement dit, la structure, c'est en fait un ensemble de pouvoirs coordonnés que le sujet a acquis et dont le théoricien peut formuler les lois d'une manière abstraite, mais dans l'esprit de l'enfant, ça n'a rien d'abstrait, ça n'a même rien de théorique, c'est l'ensemble de ces pouvoirs coordonnés entre eux. Nous allons constater, d'abord voir comment se constitue une structure qu'est la sériation. Yes. They're like stairs, aren't they? Okay. I'm going to give you these sticks here, and you try to put them together so they make stairs. Okay? Put them there, okay? Good. I'm spreading them out a little bit. Les jeunes enfants, antérieurement aux opérations, au niveau préopératoire, se bornent à faire des couples, des petits et des grands. Et le premier des sujets que vous allez voir, Barbara, à 3 ans, 6 mois, ne se borne à disposer ses bâtons qu'en petits et en grands. The little ones go there. The little ones go there? And the big ones? There. Well then, put them
Can you show me once again, a little louder? The big one's here, the big one's here, the big one's here, the big one's here, the little one's here. Yes, that's fine. You put the big ones here and then the little ones here. That's fine. Yes, that's fine. You put the big ones here and then the little ones here. That's fine. Mathieu, qui a 6 ans, 5 mois, aboutit par tâtonnement, par essai-erreur, à une sériation correcte, en partant du plus grand pour arriver au plus petit. Il n'a pas un programme au moment où il commence à construire sa série. Il se rapproche donc de la structure sans l'avoir encore atteinte. You do it. We just have to take the littlest one right up to the biggest one. Where's the littlest one? This one. This one? And the biggest one? This one? Yes. First I'm going to stand them all up and see which one is the biggest. Can you tell me what you did? Well, I first looked at which one was the biggest. And then? And then I looked again at which one was still the biggest, still. And then? And then I saw that it made stairs, that there, so I put that one after, and there it was. Catherine, qui a 9 ans, elle, possède la structure. Elle emploie une méthode opératoire pour la construire. Elle dit, j'ai regardé lequel était le plus grand, et puis ensuite, lequel était encore le plus grand, et ainsi de suite. Elle prend toujours le plus grand de tous ceux qui restent. Autrement dit, dès la construction de la série, elle aboutit à une méthode exhaustive sans avoir besoin de tâtonnement. Eh bien, de cette conquête d'une structure, elle peut tirer des conséquences nouvelles auxquelles elle n'avait jamais pensé. Then this one. 7? 7. You counted them fast, Yes, I did 3 plus 4, I looked. And how many of the sticks are there that are smaller than this one? Seven again. 7 again. How do you know? Because you didn't count. I didn't count. But it's easy to know because there are 7 in this direction. And it's easy that there are 7 in the other because that's the same. It's the same thing. Comme vous venez de voir, on lui demande combien il y a d'éléments plus grands que le plus petit, elle les compte. Et ensuite on cache et on lui demande combien il y a d'éléments plus petits que le plus grand. Elle n'a pas besoin de les compter, elle déduit tout de suite que ce sont les mêmes, et elle répond 7 comme elle avait compté 7 dans l'autre sens. Vous voyez ici la structure qui n'est pas simplement une construction d'une organisation sériale, mais qui en tire des conséquences auxquelles l'enfant n'avait jamais pensé puisqu'on ne lui avait jamais posé cette question. Autrement dit, la structure est source de pouvoir déductif
tout en étant essentiellement, comme je l'ai dit à l'instant, l'ensemble de ce que l'enfant sait faire et non pas l'idée qu'il s'en fait. Bien, entonces hasta aquí llegamos con este documental. Aquí queda bien demostrado en distintas etapas evolutivas definidas también por este autor, que vamos a verlas rápidamente en próximos slides. Y bueno, aquí lo que queda en evidencia también es algo que no hemos reparado hasta ahora, pero Piaget empieza a preguntarse sobre todo esto cuando justamente a través de estos ensayos que realiza con niños, que observa que existe una desviación estadística, ¿sí? que bueno, en relación a que niños de 4 o 6 años logran resolver un ejercicio lógico matemático de manera correcta, y luego a los 9-10 años el mismo ejercicio lo resuelven de una forma equívoca, ¿no? Y eso es lo que dispara seguir estudiando toda esta cuestión. Vamos a avanzar. Les invito a buscar en YouTube este documental, Piaget, documental Epistemología Genética, verlo por completo, es muy rico y complementa la lectura de la bibliografía. Las etapas del desarrollo tienen dos características. Una es que son invariables, que esa invariable significa que existe una secuencia, ¿sí? Y que esa secuencia no puede ser alterada, así que tiene que ser seguida en esa forma. Luego de superada una etapa, sigue la siguiente y así sucesivamente. Bien, y además que es posible su generalización, ¿sí? O sea que son universales, se aplica para todos. Del video anterior también nos disparó algo Piaget al comienzo, que lo vamos a retomar en el siguiente slide, y es en relación al lenguaje, ¿sí? Pero antes vamos a ver estas etapas. Voy a hacer como un repaso rápido. Primera etapa es la etapa sensoromotor, que va de 0 a 2 años, y en esta etapa el niño llega a la conclusión de que los objetos continúan existiendo a pesar de que ya no sean vistos por él, ¿no? Esto de jugamos al está, no está, tiene mucho que ver con esta etapa. De 2 a 7 años es una etapa centrada en el egocentrismo, en el yo, ¿sí? Los niños no son capaces de comprender el punto de vista de otros, ¿no? Pasamos a operaciones concretas de 7 a 11 años. En este estado se centra en que los niños aún no son capaces de comprender conceptos abstractos o hipotéticos, pero logran o comienzan a desarrollar el pensamiento lógico sobre hechos concretos. Superada esa etapa, se inicia la etapa de operaciones formales y bueno, en esta etapa los niños comienzan a manipular ideas propias, ¿sí? Desarrolladas por
su pensamiento, comienza a tener ideas de forma abstractas, y durante este estado surge el razonamiento deductivo o el pensamiento lógico, o pensamiento sistémico, ¿sí? Vamos a retomar esa idea del lenguaje en Piaget, ¿sí? Y el lenguaje en Piaget podemos decir que para él el lenguaje es un instrumento que nada más ni nada menos sirve al pensamiento. Es sospechable que permita estructurar al pensamiento, pero no al sujeto. También debemos distanciarlo de otros autores, como puede ser de Saussure, Freud o el mismo Lacan, ¿no? Lo que significa lenguaje para Piaget es completamente diferente que estos autores mencionados. Piaget, en 6 estudios de psicología de esta edición, en la página 36, plantea, resumiendo, el juego simbólico no es un intento de sumisión del sujeto a lo real, sino, al contrario, una asimilación deformante de la realidad al yo. Por otra parte, si bien el lenguaje interviene en esta especie de pensamiento imaginativo, es sobre toda la imagen o sobre el símbolo que constituye su instrumento, ¿sí? Aquí queda en evidencia esta idea de lo instrumental que planteaba, también de esta asimilación de la realidad al yo, y por tanto al pensamiento también, ¿no? En esta misma etapa, en la página siguiente, empieza a problematizar algunas de las preguntas que se hacen los niños. Y me gustaría como leer para retomar después en clase y poder problematizar sobre esto, ¿no? Saber cómo piensa espontáneamente el niño, no hay método más instructivo que el de inventariar y analizar las preguntas que se plantea, casi en el mismo momento de empezar a hablar. Entre estas preguntas, las primitivas tienden simplemente a saber dónde. ¿Dónde se encuentran los objetos deseados y cómo se llaman las cosas conocidas? ¿Qué es eso? Pero a partir de los 3 años, y a menudo mucho antes, aparece una forma esencial de pregunta que multiplica hacia los 7 años. Los famosos ¿por qué? ¿Y por qué? De los pequeños, ante lo que los adultos encuentran a veces difícilmente la respuesta. ¿Cuál es su sentido general? La expresión ¿por qué? En el adulto puede tener 2 significados posibles o distintos. La finalidad es uno. ¿Por qué toma usted ese camino? O la causa eficiente. ¿Por qué caen los cuerpos? Contrariamente, todo parece indicar que los por qué de la primera infancia presentan una significación indiferenciada, situada a medio camino entre la finalidad y la causa, pero que implican siempre ambos significados simultáneamente. ¿Por qué rueda? Pregunta, por ejemplo, un niño de 6 años a una persona que se ocupa de él.
señalando una canica que se dirige por la terraza ligeramente inclinada hacia la persona situada al final de la pendiente. Se le responde porque hay una pendiente, lo que constituye una respuesta únicamente causal, pero el niño, no satisfecho con esta explicación, plantea una segunda cuestión, una segunda pregunta. ¿Sabe la canica que usted está allá? ¿Que está allí? Evidentemente, no debe tomarse al pie de la letra esta relación. El niño no atribuye ciertamente a la canica una conciencia humana, aun cuando exista, tal como veremos más adelante. Creo que en este pasar también vemos claramente que el uso del lenguaje es otra forma o es una herramienta para que el niño encuentre respuestas a sus interrogantes y de ese modo vaya, podemos decir ahora, aprendiendo, asimilando nuevos conocimientos, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista lo vemos como una herramienta funcional, ¿sí? Es decir, el lenguaje es nuestra forma privilegiada de acceder al pensamiento y eso es lo que nos permite adaptar al mundo que vivimos. Un repaso de algunas ideas y en comparación con el conductismo, ¿sí? El conductismo habíamos dicho que se basaba en estímulos externos, en cambio en el cognitivismo ya no hablamos más de conducta, sino que hablamos de procesos mentales, ¿sí? La mente como algo interno, ¿sí? El papel del profesor va a ser corresponsable, el profesor y el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno va a pasar a ser un alumno activo, el profesor va a ser un profesor orientador, guía, ¿sí? Adaptativo. La naturaleza del conocimiento, el conocimiento va a ser procedimental, ¿no? Un conocimiento generativo. La fase instruccional va a estar centrada en el proceso. En cambio, en el conductismo veíamos que estaba centrado en los resultados. Aquí lo que va a importar es el proceso, ¿no? Esto de ir asimilando, ¿no? Y por otro lado, el objetivo que se persigue en el cognitivismo es el desarrollo de capacidades. Dicho de otro modo, el desarrollo de competencias. Lo que busca o hacia donde conduce es generar o alcanzar un estudiante que sea autónomo, capaz de aprender a aprender. Sin embargo, en el modelo anterior trabajado, el conductismo, se conducía hacia un estudiante enciclopedista. Y de este modo llegamos al final de esta clase. Muchas gracias por la atención y quedamos atentos a las preguntas.